¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Los saludamos de Santiago de Chile a nombre de BCI Wholesale and Investment Banking. Quiero agradecer que estén presentes hoy y que participen en una nueva jornada del segundo ciclo de conferencias virtuales Conectémonos. Es una conferencia que evidentemente está fundamentalmente hecha para nuestro país, pero nos ven de todo el mundo. De hecho, nuestro conferencista también está en otro punto del planeta. Hay 11 grados de temperatura aquí en Santiago esta mañana. Se prevé un día nublado, 23 grados de máxima nomás para ser poquito, para ser un día veraniego. Durante este segundo ciclo queremos seguir acompañándolos en esta nueva realidad, apoyar el desarrollo de sus empresas y es por esto que distintos expertos van a seguir abordando temáticas atingentes a los tiempos actuales como la economía sustentable, el cambio climático, la estrategia corporativa, la economía nacional e internacional. Hoy tenemos el agrado de presentarles a nuestro próximo conferencista. Él es Juan Verde, conocido estratega internacional en el sector tanto público como privado y especialista en economía sostenible. Pero antes de dar inicio a esta conferencia, quiero invitar a Diego Yarur, gerente de la División de Desarrollo Corporativo e Internacional de BCI, para que nos salude unos instantes. Diego, muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. Gracias por acompañarnos en este segundo ciclo de conferencia. Conectémonos. Bienvenidos y muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero que con sus familias, con sus equipos, se encuentren muy bien, dadas las circunstancias que estamos viviendo como país. Para nosotros es muy importante contar con vuestra presencia en este evento, aunque sea de manera virtual, pero de alguna manera queremos mantener el contacto, la comunicación y la cercanía que tanto nos distingue como banco. Quiero partir compartiendo con ustedes una muy buena noticia, que es que nos tiene muy contentos y muy orgullosos. Hemos recibido los puntajes del Dow Jones Sustainability Index como empresa, que es muy exigente y que mide la sostenibilidad a nivel mundial. Y la buena noticia es que seguimos progresando en términos de puntuación, nos ha ido muy bien y hoy podemos decir que estamos dentro de la elite mundial en esta materia. Hace 25 años, nuestra misión empresarial ya estipulaba de alguna forma la relevancia que tienen los distintos stakeholders dentro de la misión de cómo nosotros hacemos empresa. Tanto colaboradores, clientes, proveedores y las comunidades en las cuales nos desarrollamos son muy importantes de forma de poder cumplir nuestro propósito como empresa en la sociedad. En BCI consideramos que somos un banco que constantemente está en la búsqueda de generar valor económico, social y ambiental para cada uno de nuestros stakeholders. Es en ese contexto y dada la experiencia y calibre de nuestro ilustre invitado, que quería comentarles brevemente qué estamos haciendo en nuestro camino por ayudar a que logremos tener lo más pronto posible una economía baja en carbono. Estamos implementando un completísimo programa de sostenibilidad con el fin de mitigar el cambio climático, el cual se desarrolla en 3 ejes: inversión responsable, productos y servicios sostenibles y ecoeficiencia operacional. En cuanto a inversión responsable, que es el manejo de las inversiones de nuestros clientes a través de instrumentos financieros o proyectos, etcétera, aquí hemos ido avanzando no solo en entregar una excelente relación riesgo-retorno a nuestros clientes, sino que también hemos ido avanzando para que se cumplan adecuadamente los estándares de ESG y se entregue la información transparente que se necesita en esta materia para que nuestros inversionistas puedan tomar decisiones adecuadas. A este respecto es que, en primer lugar, hemos suscrito el Acuerdo Verde en diciembre del año pasado a través de BCI Corredora de Bolsa. Este es un acuerdo voluntario en donde lo que se busca de alguna manera es gestionar los riesgos y oportunidades en la toma de decisiones dado el cambio climático y por supuesto compromete a acciones concretas, nos compromete
a acciones concretas en este ámbito. En segundo término, quería destacar que nuestra filial BCI Asset Management se ha adherido a lo que son los principios de inversión responsable. Los principios de inversión responsable son una iniciativa a nivel global que busca promover la incorporación de los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que son claves en los procesos de evaluación y toma de decisiones de inversión. Como dije, en segundo término, en nuestro programa de sostenibilidad, quería destacar lo que son la creación y el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros sostenibles para nuestros clientes y para nosotros mismos. En este contexto, BCI tiene como foco en los años venideros apoyar con fuerza los distintos proyectos, iniciativas o las distintas industrias que promuevan la mitigación del cambio climático en temas tales como eficiencia en el manejo del agua, electromovilidad o también en el uso de energías limpias. Es por esto que hemos venido apoyando con fuerza los proyectos de nuestros clientes en términos de energías renovables no convencionales. En el 2019 salimos con nuestro segundo bono verde. Hicimos una emisión en el extranjero por $50 millones a 10 años y que fue muy exitosa, lo que demuestra la confianza que nuestros inversionistas han depositado en nosotros en esta materia. Finalmente, hemos participado también como asesor financiero y como agente colocador en la emisión de bonos verdes para nuestros clientes. El último foco de nuestro programa de sostenibilidad en relación al cambio climático es lo que tiene que ver con ecoeficiencia operacional, donde buscamos reducir como empresa nuestra huella de carbono. Y es así como hemos ido avanzando y el 2030 queremos ser una empresa carbono neutral. Hoy nuestros edificios centrales se alimentan 100% de energía limpia, energías renovables no convencionales. Por su parte, con nuestros proveedores hemos ido avanzando para que ellos adhieran, se capaciten y en lo posible se certifiquen como empresas B, que luego esto de alguna manera nosotros iremos premiando en las licitaciones que hagamos con nuestros proveedores. Dado todo lo mencionado anteriormente y con el fin de adelantarnos a las tendencias mundiales, es que hoy nos reunimos para conversar sobre la nueva realidad de cambio climático que tanto nos preocupa y de cómo esta situación, que hoy pudiera parecer una muy mala noticia, se puede transformar en una excelente oportunidad de negocio, que más que riesgos lo que encontraremos serán excelentes oportunidades. En la conferencia de hoy tenemos el privilegio de tener junto a nosotros a Juan Verde. Juan es un reconocido experto internacional en materias tales como estrategia empresarial, innovación y sostenibilidad. Es codirector internacional o fue codirector internacional de la campaña de Obama el 2012 y también presidente de la Fundación Advanced Leadership. Espero que esta conferencia sea de interés para todos ustedes y un apoyo en la formulación de sus estrategias empresariales. A nombre de BCI les agradezco nuevamente su participación en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Felicitaciones también por ese logro en ese ranking y por ese programa de sostenibilidad que nos mencionabas, porque evidentemente que para allá va el futuro y BCI se está, por supuesto, posicionando en esa materia también. Ya nos adelantaba un poco, Diego, del currículum de Juan Verde, que es nuestro conferencista de hoy. Les voy a dar más detalles. Como les contábamos, Juan es un reconocido estratega internacional, tanto para el sector público como para el sector privado.
Como profesional, él diseña soluciones innovadoras para atraer inversiones extranjeras, acelerar el desarrollo económico y establecer alianzas estratégicas. En el ámbito político ha trabajado con algunas de las personalidades más importantes del mundo, como los expresidentes Barack Obama, ya lo decía Diego, y Bill Clinton, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el ex vicepresidente Al Gore, el fallecido senador Ted Kennedy y el ex secretario de Estado John Kerry. A nivel de gobierno trabajó con los gobiernos de Lituania, Gibraltar y Estados Unidos, así como numerosos gobernadores y alcaldes en América Latina. En el ámbito corporativo ha asesorado a varias y prestigiosas empresas como Google, Cisco y SAS. Además, ha colaborado con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Harvard y el Banco Mundial. Como defensor de las causas ambientales, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, Juan colaboró estrechamente con el ex vicepresidente Al Gore para establecer y liderar filiales de su fundación Climate Reality Project en España y Argentina, y actualmente preside la Fundación Advanced Leadership, una institución americana sin fines de lucro cuya misión es capacitar a la próxima generación de líderes a través del desarrollo de habilidades profesionales para aumentar su competitividad como agentes de cambio en la sociedad. Antes de comenzar con la entrevista de Juan, ya veo que lo ven en pantalla, los invito, por supuesto, y como siempre, a participar. Para nosotros es muy importante su participación. Manden sus preguntas a través del landing en el que se encuentran y intentaremos responder la mayor parte de ellas al final de la conferencia de Juan. Bueno, dejo con ustedes a Juan Verde y su conferencia Estrategia Corporativa, Cambio Climático y Sostenibilidad, Desafíos y Oportunidades para una nueva década. Juan, buenos días, buenas tardes para ti. Entiendo que estás en España, no sé dónde estás concretamente. Sí, efectivamente, estoy en Galicia, en España, ya vuelvo a Washington mañana y para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por esas palabras también y gracias al BCI por la amable invitación y a todos los que nos acompañan en estos momentos. Voy a compartir la pantalla para compartir unos datos que creo que pueden ser importantes para todos. Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias una vez más. Yo quisiera hablar unos 20 o 30 minutos sobre lo que para mí es un tema extremadamente importante, ¿no? Y es dónde estamos en estos momentos. A ver, pido disculpas, creo que tenemos un pequeño fallo técnico. Aquí. Muy bien, muchísimas gracias una vez más. Les quería comentar la importancia de esta temática, ¿no? Yo creo que estamos ante una verdadera revolución verde. Estamos en mitad, mejor dicho, de una verdadera transición a un nuevo modelo económico mundial que se basa en la sostenibilidad como eje central de desarrollo económico para las regiones y los países, y Latinoamérica en particular tiene un potencial enorme en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, estamos pasando por una verdadera crisis económica causada por la pandemia mundial. Y en estos momentos hay personas o críticos que dicen que la prioridad debería ser retomar la senda del crecimiento, la recuperación económica, tanto a nivel regional como a nivel nacional en cada uno de los países. Y que en estos momentos no nos podemos permitir el lujo de pensar en la sostenibilidad. Yo creo que eso es una visión absolutamente errónea y miope. Y es más, me atrevería a decir que es una visión cortoplacista y que no entiende y no toma en consideración la gran oportunidad que representa este momento histórico, ¿no? Un momento histórico en el que desafortunadamente hemos sufrido una crisis sanitaria que nos ha llevado a una crisis económica, pero que por otro lado nos ha representado una oportunidad para hacer un reinicio, un reset completo de la economía y apostar por al arrancar otra vez, al volver a tomar el crecimiento, hacerlo de una manera mucho más sostenible, mucho más equitativa y mucho más justa para más gente, ¿no? Y esta balanza que está aquí es para mí importante porque hay gente que dice, una vez más, que en este momento debería ser la economía y no el planeta el que debería tener prioridad. Y yo creo que esa visión es cortoplacista por una sencilla razón, y es que sin planeta no hay economía. Al igual que hemos visto con la pandemia que sin lo más básico no existe, sin la salud, que es lo más básico, tampoco existe estabilidad económica. Pues hasta cierto punto ese es el planteamiento en el que estamos en este momento. No tenemos por qué elegir entre la recuperación económica y la sostenibilidad. Son las dos y van de la mano. Y esa es la clave
de lo que quiero compartir con ustedes como idea principal. Las 3 ideas que quiero compartir en mi presentación son las siguientes. En primer lugar, que las consecuencias del cambio climático son reales, ya están aquí. Yo creo que la gente que sigue pensando que el cambio climático es un invento de los chinos no tienen una visión real, ni realista, ni viable de lo que está pasando, y creo que para la inmensa mayoría este tema está absolutamente cerrado. La evidencia científica es aplastante y creo que con ciertas excepciones, una de ellas Donald Trump, que obviamente ha perdido las elecciones y en parte por no reconocer la importancia que tiene la comunidad científica, ¿no? Y dentro de esa primera idea, el cambio climático es real y debemos prepararnos para lo que viene, porque las consecuencias son reales. Y veamos esta primera idea que quiero compartir con ustedes. Yo creo que es importantísimo escuchar a la ciencia, ¿no? ¿Y por qué digo que debemos escuchar a la ciencia? Porque si hay algo que podamos sacar de conclusión inicial sobre la pandemia, es el hecho de que la comunidad científica aporta muchísimo valor a la toma de decisiones de los gobernantes o incluso de las empresas, ¿no? Y francamente no entiendo cómo para muchas personas la pandemia ha sido una sorpresa. Lo cierto es que si alguien nos hubiese dicho, oye, se avecina una pandemia, va a tener un impacto significativo en la economía mundial, en la economía de tu país, en la economía de tu empresa, probablemente hubiésemos tomado cartas en el asunto, hubiésemos tenido nuestros planes de contingencia listos, refinados, preparados, hubiésemos tenido material sanitario más que suficiente, hubiésemos tenido un plan de crecimiento, de contingencia, hubiésemos tomado medidas reales, ¿no? Pero a lo mejor les sorprende a ustedes que sí nos habían avisado. La Organización Mundial de la Salud en 1999 publicó un informe muy sorprendente en ese momento, que se lo envió a todos los jefes de Estado de todo el mundo, en el que les decía que, en primer lugar, venía una pandemia y era inevitable. 2, que no sabíamos cuándo, pero que iba a tener una serie de impactos muy significativos y catastróficos para la economía mundial. Y 3, que teníamos que prepararnos, y para prepararnos teníamos que colaborar y teníamos que tener un plan preparado. Esto lo enviaron por primera vez en 1999, pero ese mismo informe se ha seguido enviando todos los años hasta enero de este año que se volvió a enviar, o sea, 21 años. La comunidad científica llevaba 21 años avisándonos de que esta catástrofe iba a venir. Y aquí estamos, sin haber tomado cartas en el asunto, sin haber estado preparado, sin haber fomentado una mayor colaboración internacional para que esto no ocurriera, ¿no? Y evitarlo. Yo creo que para mí esa es la lección casi más importante de lo que está ocurriendo, porque según la comunidad científica, el cambio climático representa la gran amenaza existencial para la humanidad. Las consecuencias ya las estamos sintiendo en la economía, en los países, en las catástrofes medioambientales, lo estamos sufriendo en la cadena de suministro, lo estamos sufriendo en víctimas, en muertes, y sin embargo todavía seguimos cuestionando y todavía seguimos sin tener una actitud mucho más proactiva y prepararnos para lo que viene, ¿no? Y por eso quería compartir con ustedes esta viñeta, que yo creo que hasta cierto punto lo capta muy bien, ¿no? Esta batalla actual, la amenaza actual es el coronavirus, pero la amenaza futura y existencial es el cambio climático. Esta es una realidad, pero por otro lado, esa misma realidad nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que si somos capaces de prepararnos, será una oportunidad, no solamente para nuestras empresas, sino también para nuestros países. De hecho, les quiero compartir este gráfico que muestra el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que es un grupo de grandes expertos, economistas que se reúnen todos los años y año tras año hacen una proyección de lo que creen ellos van a ser los 5 grandes riesgos a los que se enfrenta la economía mundial. Y fueron los resultados que pueden ver ustedes aquí, fueron los resultados del año 2020 que se publicaron en enero y que de alguna manera pensaban iban a cubrir cuáles eran los grandes riesgos a los que nos enfrentábamos, ¿no? Clima extremo, la falta o el fallo de no tomar acción y no estar preparados ante el cambio climático,
los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad y los desastres medioambientales causados por el hombre. Por primera vez en la historia, y esta lista se lleva publicando desde hace casi 40 años, por primera vez en la historia, las 5 graves amenazas para la economía mundial tenían todo que ver, de alguna forma u otra, con el cambio climático y el planeta. Y ustedes estarán diciendo, bueno, pero sin embargo, estos grandes expertos no supieron identificar lo que terminó siendo la grave amenaza de la economía mundial, que fue la pandemia. Pero es que no es cierto. Es que si miramos al número 5, podemos entender que según la comunidad científica existe una correlación directa entre la pandemia y el cambio climático. Este virus surge en Wuhan, en China, que es una de las zonas de mayor crecimiento económico en China y en el mundo entero. El crecimiento ha sido exponencial año tras año, no solamente desde un punto de vista de presión urbanística, sino de presión demográfica, y ha hecho que en esa región el crecimiento haya sido tan rápido y tan acelerado que se han invadido los hábitats naturales de los animales salvajes. El virus viene de un animal salvaje, obviamente, y lo que se sabe hoy en día es que al nosotros estar invadiendo el hábitat de los animales salvajes, lo que estamos haciendo es compartir virus. Y hasta cierto punto las probabilidades de que eso ocurriera, que una pandemia ocurriese, que se traspasase un virus de un animal salvaje al ser humano, aumentaron de forma exponencial en los últimos 10 años. O sea que no es una coincidencia. Y los murciélagos, en este caso, fueron los que pasaron el virus. O sea que sí que existe una correlación directa. Y ahí nos lleva a lo que comentaba anteriormente, que si hay algo que podamos pensar de forma directa es que tenemos que escuchar a la comunidad científica, porque nos viene avisando que el cambio climático es real, nos viene avisando de que no estamos preparados y nos viene avisando de que tenemos que hacer mucho más como comunidad internacional e incluso a nivel nacional y a nivel regional, los países, las ciudades y las empresas y el sector privado para enfrentarnos a esa amenaza que, por cierto, puede y debe representar también una oportunidad. Yo no quiero quitarle importancia en absoluto a la pandemia, pero al fin y al cabo estos son tragedias para cada una de estas familias que han perdido seres queridos y desde luego para las millones de personas que han perdido sus empleos. Pero tenemos que entender lo que es en su justa medida. Miren, el Banco Mundial ha dicho que este año, en el 2020, se pueden esperar aproximadamente 7 millones de muertes prematuras causadas de forma directa por el cambio climático. COVID, llevamos aproximadamente 1.400.000 muertes este año, pero se esperan 7 millones por el cambio climático. Según el Banco Mundial, para el año 2030, dentro de tan solo una década, el cambio climático llevará al menos a 100 millones de personas más a la pobreza extrema, como causa directa del cambio climático. Y se esperan aproximadamente 19 millones de refugiados climáticos solo este año, además de todo lo que tenemos que, obviamente, gestionar y lidiar con la pandemia. Sabemos también que van a haber al menos 19 millones de refugiados climáticos. Y estas cifras se van a quedar cortas, tomando en consideración lo que estamos viendo, la estación de huracanes y el impacto que está teniendo este año. En el año 2017 fue el peor año en mucho tiempo en cuanto a refugiados climáticos, refugiados ambientales. En el 2007 hubieron casi 69 millones de refugiados climáticos. ¿Y por qué les digo que tenemos que ser más precavidos, que tenemos que entender que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que esto no es algo solo y exclusivamente de los países o las regiones más pobres? Miren, yo vivía en Puerto Rico en el año 2017. Ese año llegó el huracán María y arrasó por completo con el país, con la isla. Estos son 3 de las víctimas. Mi familia y yo tuvimos que abandonar el país. Yo soy de las Islas Canarias originalmente, llevo 30 años en Estados Unidos, pero nos habíamos mudado a Puerto Rico, habíamos montado una empresa, habíamos comprado una casa, los niños iban al colegio en Puerto Rico y tuvimos que abandonar el país y nos convertimos en refugiados climáticos. O sea, que no crean que esto es algo que no puede ocurrir, como tampoco deberíamos pensar que las pandemias no nos podían ocurrir a nosotros. Tenemos que ser capaces de entender que esto es absolutamente necesario. Tenemos que estar preparados y tenemos que entender que
el cambio climático es una grave amenaza y una oportunidad. Bien, el segundo tema que quería contarles a todos ustedes y compartir es que estamos ya, esta es la gran noticia, estamos ya ante una transición hacia una economía de bajas emisiones, ¿no? Y yo tenía un profesor en la Universidad de Harvard que me decía que si la mejor forma de diferenciar lo que es una moda pasajera de un hecho inevitable en el futuro, lo que tenemos que hacer es follow the money. Sigue el curso del dinero, hacia dónde van los flujos de capital. Y eso te llevará a la conclusión sobre si algún fenómeno en particular o una tendencia es pasajera o es absolutamente inevitable, que cambia por completo de forma disruptiva el modelo económico del mundo. Veamos hacia dónde va el dinero. El IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial, calculaba antes de la pandemia que dentro de 10 años se van a invertir aproximadamente 29 trillones de dólares en lo que se conoce hoy como la economía verde. Gestión de residuos, energías renovables, transporte público, gestión de aguas, vehículos eléctricos, construcción sostenible, por darles una idea. Y miren las cantidades, las cifras que son francamente esperanzadoras por un lado, pero también significativas porque jamás antes hemos invertido tanto dinero en tan poco tiempo en un solo sector estratégico de la economía mundial. Miren en Latinoamérica el hecho de que se esperan solamente en energías renovables más de 220 billones de dólares en los próximos 10 años. Miren la cantidad de dinero que se esperan, 228 millones en gestión de agua y residuos. O sea, estamos hablando de inversiones absolutamente millonarias sin parangón o ejemplo alguno en la historia de Latinoamérica. Siguiendo el dinero, siguiendo los flujos de capital. Este gráfico que ven aquí es muy significativo porque empezando por el 2013. En el 2013, como saben, los bonos verdes son vehículos financieros para financiar proyectos que tengan de alguna forma u otra un impacto directo en la sostenibilidad, en el medio ambiente, ¿no? En el año 2013 se rompió el récord y se invirtieron aproximadamente 15 billones de dólares. Y en ese momento se consideró un récord histórico que no se iba a repetir. Pero miren qué ha pasado año tras año. 38, 50, 100, 170, 176. En el 2020 se esperaba romper el récord con casi 280 millones. El sector privado paró de invertir aproximadamente en julio por la pandemia y todos los planes se tuvieron que parar. Pero en ese momento entró el sector privado y miren lo que hizo solo el sector privado en el 2020. Va a invertir 265 billones de dólares más los 137 más de 400 billones de dólares en bonos verdes en este año. Este otro gráfico es sorprendente, espero como mínimo que les llame la atención, ¿no? En las barras verdes vemos cuál ha sido la inversión total en energías limpias desde el 2004 al 2019. Y miren el tipo de crecimiento, muy, muy significativo. Incluso en el año 2009, mitad de la peor crisis económica, subió un 33%. Y luego vemos cómo se vuelven a batir los récords y una y otra vez, ¿no? Y luego los últimos 3 años que ha habido un leve descenso, pero que no ha tenido nada que ver con el hecho de que no se haya seguido invirtiendo en energías renovables, sino que el coste de la energía renovable, de las placas fotovoltaicas, de la energía eólica ha bajado tanto que se puede instalar mucho más con menos dinero. Pero lo más sorprendente aquí es comparar eso en la línea negra con cuál es el total invertido en combustibles fósiles. Desde el año 2008 hasta la actualidad estamos invirtiendo muchísimo más en energías limpias que en combustibles fósiles. Y eso debería ser un indicador irrefutable sobre hacia dónde va la economía mundial. Miren, cuando vemos la capacidad energética del mundo, el mix energético, vean ustedes hacia dónde va. El 70% de toda la nueva capacidad energética que se está produciendo es renovable. El 70% es renovable y la capacidad instalada sube de forma significativa. Y esto es un fenómeno que no está solamente ocurriendo, porque hay mucha gente que dice, pero es que esto está ocurriendo en el sector público, no en el sector privado, y el sector privado no. No, el sector privado está liderando esta transición hacia este nuevo modelo económico. Larry Fink es el CEO de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión más grande del planeta. Gestionan más de 7 trillones con T. Es el fondo de inversión más significativo y que más importancia tiene en Latinoamérica, por ejemplo, donde muchos de los activos privados más importantes de la región están de alguna forma u otra participados por Global Rock o Global Rock son los dueños.
El 25 de enero de este año, el señor Fink anunció antes de la pandemia que BlackRock había tomado la decisión ejecutiva y estratégica de desinvertir de todos sus activos en un periodo de tiempo que no tuvieran un impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad. Y que a partir de ese día, todas sus nuevas inversiones iban a incorporar un criterio de sostenibilidad a la hora de invertir. Esto no lo hacen porque creen que tiene sentido ético, sentido moral o porque quieren de alguna forma ser filántropos. Lo hacen porque saben perfectamente bien que tiene sentido económico, que tiene sentido desde un punto de vista de rentabilidad, de competitividad. Miren, esto que ven aquí es un análisis comparativo. En amarillo, en la línea amarilla, pueden ver cuál ha sido el comportamiento desde enero a ahora, a final de año, de lo que es el S&P 500, la lista de las 500 empresas más tradicionales o industriales del mundo. Y por supuesto ha sido positivo. Pero comparen eso ustedes con el comportamiento de los 5 fondos de inversión más importantes del mundo que tienen un criterio de sostenibilidad. Y podrán ver que ganan más, son más rentables, tienen mayor crecimiento. Cuando hay un bajón o una crisis, pierden menos y se recuperan antes. Y que por consiguiente la conclusión a la que nos puede llevar es exactamente la misma. Que de hoy por hoy la sostenibilidad tiene sentido desde un punto de vista de competitividad, de rentabilidad y de posicionamiento estratégico para la economía y para las empresas. Y ya para concluir esta primera parte de que sigamos el dinero y veamos hacia dónde va la economía mundial. Miren, los planes de recuperación económica globales que se empiezan a lanzar ahora para recuperarnos de la grave crisis económica, todos tienen un denominador común, o en este caso un color común, es el verde. Europa está ya en mitad del mayor plan de recuperación económica en la historia de Europa. Se van a invertir unos 750 billones de dólares en planes de recuperación económica para cada uno de los países europeos. Todos tienen un componente de sostenibilidad. Si van a invertir en rescatar el sector turístico, van a poner condiciones para que la construcción sea eficiente. Si van a invertir en rescatar al sector de la aeronáutica, le van a pedir durante un plazo de tiempo que haga una transición de combustible a combustibles menos contaminantes, etcétera, etcétera. Pero miren lo que está pasando en Estados Unidos con la nueva victoria de Biden recientemente. Un presidente que pasa de, o Estados Unidos que pasa de un presidente que era parte del problema a un presidente que quiere liderar la solución. Y ha dicho que vamos a llevar a cabo en Estados Unidos la mayor inversión en sostenibilidad en la historia de Estados Unidos, pero no la mayor inversión en sostenibilidad vista desde un punto de vista de mejorar o proteger el medio ambiente, sino de desarrollo económico que va a impulsar una mayor eficiencia de la economía, una mayor actividad económica y sobre todo generación de empleo con un eje, la sostenibilidad. Latinoamérica es otro ejemplo donde las entidades multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o las entidades de desarrollo económico europeos que trabajan en la región, todas han dicho lo mismo, y es que los planes de recuperación económica latinoamericanos van a tener un componente verde porque es lo que nos va a garantizar invertir en innovación, en tecnología, en eficiencia y que son la clave para alcanzar la competitividad en el siglo XXI. Hemos visto 2 de las primeras ideas que quería compartir con ustedes. En primer lugar, que el cambio climático es real, que sus consecuencias ya están aquí y que tenemos que hacer mucho más para estar preparados. En segundo lugar, que la buena noticia es que estamos ya en una transición a ese nuevo modelo económico de bajas emisiones y que eso representa una gran oportunidad de negocio. ¿Por qué? Y esta es la tercera idea que quiero compartir con ustedes. Porque estamos ya viendo en esa transición una explosión sin precedente alguno en el desarrollo de la innovación y de las tecnologías limpias. Y esto está siendo una gran oportunidad para todos ustedes que me escuchan, empresarios, ejecutivos de multinacionales, emprendedores. La clave es entender hacia dónde va la economía para identificar oportunidades, ¿no? Esta frase de Biden a mí me llena de ilusión, ¿no? Dice, vamos a combatir el cambio climático y al hacerlo, vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer inversiones valientes y significativas en la innovación. Y eso nos va a llevar a una nueva era de prosperidad y crecimiento económico para todos. Porque esa es la clave de entender el hecho de que Europa, Estados Unidos van a estar remando en la misma dirección en cuanto al desarrollo económico sostenible.
Y esto significa que conjuntamente esas dos regiones representan más del 40% del PIB mundial. Y Latinoamérica, y al igual que las otras regiones, van a seguir en esa tendencia. La clave es la innovación, porque no es invertir en salvar árboles, es invertir en innovación, es invertir en tecnología. Los grandes retos que representa el cambio climático solo pueden solucionarse a través de la innovación tecnológica, la innovación en la gestión, la innovación en productos, pero es la innovación. Y sobre la innovación tenemos que entender hacia dónde va la economía. Miren, lo que ven aquí es un análisis comparativo sobre cuáles eran las 5 empresas más importantes en el año 2009 en el mundo entero. Exxon, General Electric, Microsoft, AT&T, Procter & Gamble. Solo una era una empresa de innovación, Microsoft. Pero miren hoy, en el 2019, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, todas las 5 empresas son empresas que se basan en la innovación, en el capital humano, que basan y apuestan como ventaja competitiva en la propiedad intelectual, en el poder de las ideas. Y otra cosa que me llama la atención de la lista en el 2009 es que todas las empresas, con la excepción de Microsoft, eran empresas que habían surgido o nacido en el siglo XIX. Miren las empresas cuando se crean, todas en los últimos 50 años y 3 de ellas en los últimos 25 años. Eso es porque han apostado al futuro, han apostado por la innovación y es exactamente lo que está pasando con el sector de la economía verde, que tenemos que apostar y entender que es la gran oportunidad para entender hacia dónde va la economía. Miren, el caso que a mí me viene a la mente es el caso del pendrive, o sea, para almacenar datos, ¿no? Hoy un pendrive vale pues aproximadamente $5 y te da la posibilidad de almacenar unos 32 gigas más o menos, ¿no? Pero es que hace 15 años costaba $5.000 y hace 30 años la misma capacidad de almacenamiento de datos costaba $120 millones. La innovación reduce los precios y aumenta la competitividad. ¿Y por qué les comento esto? Porque es exactamente lo que ha pasado con la economía verde en los últimos años. Este gráfico de aquí, ven en el margen izquierdo cuál ha sido en naranja el comportamiento del precio de la fotovoltaica desde que sale al mercado en el año 75 y costaba más de $100 producir 1 kilovatio de electricidad fotovoltaica a lo que vale hoy. Hoy estamos ya en prácticamente, esto es en el 2017, pero hoy estamos ya en prácticamente 18, 20 céntimos lo que cuesta, ¿no? Y lo mismo ha pasado con la energía eólica. Desde que sale al mercado en los últimos 20 años ha sido año tras año un descenso paulatino. Y al mismo tiempo en azul, en ambos gráficos, vemos que ha pasado a medida, en el momento que los precios bajan. ¿Qué pasa con la capacidad instalada? Se explota de forma exponencial. Miren, en cuanto a la fotovoltaica en particular, en los últimos 10 años. Les comentaba que antes de 2017 esto es llega al 2020 y hace una proyección al 2050. Lo que muestra es que ese descenso llega y se queda durante los próximos 40 años. Y esto es algo importantísimo porque a diferencia del petróleo no está sujeto a la alza y la baja del petróleo. Es una energía que es barata y que el precio barato nos permite poder llevar a cabo una mayor planificación financiera de cara al futuro. Este gráfico para mí también me llena de ilusión, porque lo que analiza es de cara al año 2050 cuál va a ser el mix energético de la generación eléctrica, ¿no? Y podrán ver que es fascinante e ilusionante, ¿no? El 62% de toda la energía es renovable. El 62% de la energía es renovable y para el año para el año 2050 el 62% es renovable y solo el 30% son combustibles fósiles. Y esto nos indica no solamente eso, sino que casi el 50% es solar y eólico. Hacia allá va el mundo, ¿no? Lo mismo está pasando con el almacenamiento de la energía en las baterías de los vehículos eléctricos, ¿no? En el gráfico amarillo lo que pueden ver es qué ha pasado con los precios en los últimos 10 años, ¿no? Y ven cómo se siguen bajando hasta que vemos en azul qué está pasando con la capacidad de almacenamiento de las baterías, ¿no? Y como podrán ver, a partir del 2020, donde se cruzan las dos líneas, la demanda es exponencial. El precio de la batería ha bajado un 80% en la última década. Y ese punto de equilibrio en el mercado, donde vemos ese crecimiento vertiginoso, nos invita a pensar que hay todo un sector que se impulsa y se convierte en un vector de gran disrupción tecnológica en el momento que la batería se convierte en algo totalmente barato, razonable de precio y totalmente viable desde un punto de vista tecnológico. Miren, yo tengo una niña de 8 años
cuando mi hija cumpla 32 años, en el año 2050, creo que va a ser, me hará abuelo, espero, en algún momento, y yo tendré que contarle a mis nietos qué es un vehículo de combustión, un carburador. Porque este gráfico, aquí publicado por Bloomberg hace muy poco tiempo, nos llena de ilusión, pero también nos hace pensar sobre lo mucho y lo muy rápido que está cambiando el mundo, ¿no? Lo que ven aquí es cuál va a ser el aumento de ventas de los vehículos. No significa que mañana vamos a dejar de consumir vehículos de carburador. Lo que significa es que no van a seguir creciendo las ventas, ¿no? En el 2023, o sea, ya dentro de 2 años, de 3 años, el 100% del aumento de la demanda serán eléctricos o híbridos. Lo cual significa que a partir del 2023, los vehículos de combustión, los carburadores, se irán vendiendo cada año menos y cada año se irá vendiendo más coche eléctrico, más vehículo eléctrico o híbrido. Para el año 2030, miren lo que pasa. Para el año 2030 ya vemos donde el crecimiento es muy, muy significativo. Para el año 2050, por eso les decía que le voy a tener que decir a mi nieto lo que es un coche de combustión, el 98% de todos los vehículos que se vendan ese año serán vehículos eléctricos o de alta eficiencia energética. Y les diría algo más. Yo creo que es muy importante ver que no solamente está cambiando todo lo que tenemos alrededor y se crean nuevas oportunidades, sino es que las personas, los clientes, los consumidores están cambiando. Esto que ven aquí son los resultados de una encuesta que hizo Nielsen. Como saben, Nielsen es una empresa global hace encuestas sobre hábitos de consumo, hace encuestas sobre preferencias de las empresas. Y para mí esto es muy ilusionante, pero sobre todo es una gran reflexión que nos debería llevar a pensar a todos los directores de planificación estratégica de todas las empresas sobre dónde están las oportunidades. El 92% de los consumidores a nivel mundial, independientemente del país, prefieren igualdad de condiciones, prefiere un producto o un servicio ecológico. Si le das a elegir entre un producto o un servicio, el 92% en igualdad de condiciones y precio va a elegir tu producto. Si no vemos esto como una oportunidad, no sé qué puede ser una oportunidad de negocio. Significa que si somos capaces de inyectar eficiencia, creatividad, innovación, tecnología, lo que haga falta, pero si somos capaces de ofertarle al cliente un producto ecológico, nos van a comprar a nosotros el producto y no a la competencia. El 44% de los consumidores estaría dispuesto a castigar a las empresas irresponsables. Y el 53% de los consumidores está incluso dispuesto a pagar hasta un 10% más. ¿Qué más queremos? La percepción del consumidor está cambiando y el 85% de los ciudadanos a nivel global consideran que las compañías y los gobiernos tienen que hacer más. Yo como asesor de empresas le digo a mis clientes, el consumidor está dispuesto a castigarte o a recompensarte con su decisión de compra en función a lo que haces o dejas de hacer, al tipo de empresa que eres o dejas de ser en función y en relación al cambio climático. Y si estoy asesorando a un político, tengo que decirle exactamente lo mismo porque las encuestas así lo demuestran. Están dispuestos a recompensar o a castigar con su voto a aquellos políticos que tengan una conciencia o no la tengan desde un punto de vista climático y ecológico. Miren, otro informe que publica, en este caso, MIT Sloan, la famosa escuela de ingeniería en Estados Unidos, ¿no? Donde hizo un análisis histórico entre las empresas que cotizadas en bolsa, que son sostenibles y las que no son. De media tienen una valoración de mínimo 90 céntimos más por acción, las que son sostenibles de las que no son sostenibles. Aquí no estamos hablando de lo que se tiene que hacer, no estamos hablando de la visión de una persona ecologista, hippie de los años 70. Estamos hablando de decisiones de negocio, estamos hablando de competitividad, estamos hablando de entender que el mundo está cambiando, que la economía está cambiando y que debe hacerlo porque es lo correcto. Para mí esta viñeta lo demuestra y es un poquito graciosa, ¿no? Pero es absolutamente acertada. El capitalismo ha ido cambiando, ¿no? El capitalismo del siglo XVI y XVII era un colonialismo capitalista colonial, ¿no? En el siglo XIX pasa a un capitalismo de la industria, de la fábrica, cruel, muy severo en cuanto a no tomar en consideración nada más que no fuese la rentabilidad de la industria, ¿no? Pero en el siglo XX lo que vimos fue una evolución quizás mejor
a una economía que se basa en el interés y el beneficio del inversor. Y ahora pasamos a una economía en el siglo XXI que se basa en algo mucho más inclusivo, en un clúster de beneficios, ¿no? Donde ya no solamente es el accionista el que tiene que ser el eje principal. Pasamos a un modelo económico de stakeholders, donde ahí lo que pasa y lo que entendemos como eso es que tenemos que tomar en consideración no solo el beneficio. No digo que no tomemos en consideración el beneficio. Desde luego, los negocios tienen que ser rentables, tienen que ser viables y tenemos que entender que sin rentabilidad no hay empresa y no hay economía. Pero no solo puede ser el único factor a determinar. ¿Por qué? Porque si esta tendencia ya venía desarrollándose hacia un modelo mucho más sostenible, lo cierto es que la pandemia global ha acortado los tiempos y acelerado el proceso. Y para mí esta frase lo dice muy claro, ¿no? Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial percibimos un cambio en el que el clima y el medio ambiente, y no solo el crecimiento, se convierten en la prioridad de los gobiernos y sus ciudadanos. Y que la escasez de alimentos, el agua limpia, la calidad del aire, se convierten en cuestiones existenciales para la humanidad. ¿Y por qué les estoy contando esto? ¿Por qué creo que es importante mencionarlo? Porque todo cambia. Miren, yo como asesor de gobierno les digo lo siguiente: ha cambiado por completo el concepto del gasto público y vamos hacia una mayor inversión en todo lo que es social. Yo no veo a ningún político en Chile saliendo a la calle a gritar y a decirle al mundo entero que su gran plan para el futuro es bajar el presupuesto de la sanidad, ni hacer nada para tener un impacto en los presupuestos de la nación y mejorar a costa de la calidad de vida de los ciudadanos. Miren, esto no es un tema ideológico, porque se puede alcanzar ese nuevo objetivo de vivir una economía más sostenible con medidas conservadoras o medidas progresistas, pero hacia allá vamos. Y cuando digo que se va a invertir más en lo social, nos guste o no nos guste, y no es político, lo digo porque la definición de lo social cambia. No solamente estamos hablando de medicina o de salud pública, estamos hablando de calidad del aire, de parques, de jardines, de la vida que quiere vivir el ciudadano y la responsabilidad que espera de sus gobernantes, de invertir más en I+D+I, en innovación. Y por consiguiente creo que este nuevo modelo de capitalismo pasa a un modelo menos despiadado, menos cruel, más sostenible en el tiempo, porque tiene sentido, ¿no? Porque al final el nuevo modelo económico que emerge es un modelo económico que se basa en el triple balance o el triple bottom, que es, por supuesto, el profit, people and planet. Profit, la rentabilidad, pero también debe tomar en consideración a la gente. Y en la gente están los empleados, los consumidores y la sociedad. Y al planeta, el medio ambiente y en el hábitat donde se desarrolla. Concluyo de esta manera. Estamos ante un momento fascinante de grandes cambios, de grandes oportunidades, sobre todo para aquellas empresas que se puedan adelantar, que vean y lean las tendencias, que vean hacia dónde van los flujos de capital, que entiendan dónde están esos nichos de oportunidad, de ser primeros, de ser más competitivos, de aportar innovación, ideas, porque esas son las grandes empresas del futuro. Las de dentro de 5 años o 10 años serán empresas que basen su ventaja competitiva en la innovación y dentro de la innovación creo que en la economía verde. Estamos en un momento de grandes cambios y yo lo resumo de esta manera. En la antigua cultura griega habían 2 palabras para explicar el concepto del tiempo. Una era cronos y para los griegos cronos era el tiempo que se puede medir, el tiempo lineal, digamos, ¿no? El tiempo que se puede cuantificar, y kairos era el tiempo de la oportunidad. Cuando algo ocurre, todo cambia y ya nada volverá a ser igual. Un momento de cambio drástico, ¿no? Estamos ante un momento kairos. El que no quiera verlos porque sufre de miopía autoinducida. El kairos es el momento cuando todo ocurre, tienes un hijo y tu vida cambia, o en tu empresa lanzan un nuevo producto que es disruptivo y se queda con el mercado, o la persona que toma la decisión de estudiar y termina con un sacrificio su carrera y toda su vida cambia. Esos son los momentos de la gran oportunidad donde todo cambia y ya nada volverá a ser igual. La pregunta con la que los quiero dejar a todos es si seremos capaces de entender que esta oportunidad y este reset de la economía nos representa una gran oportunidad para apostar por una mayor competitividad, haciéndolo también de una manera
que tiene sentido desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de competitividad, y no solo para nosotros, y no solo para nuestras empresas, sino para las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu interesante conferencia. Sin duda que esta conferencia que hemos escuchado esta mañana nos lleva por el mismo camino de todo lo que ha sido este ciclo Conectémonos de BCI, porque en el fondo todos estos conferencistas nos están mostrando cómo el mundo está cambiando, pero al mismo tiempo las oportunidades interesantes de negocios que están ahí para todas las empresas y cómo adaptarnos, ¿no es cierto?, a este momento de cambio. Antes de pasar a las preguntas del público, vamos a reflexionar sobre algunos puntos que mencionaste en tu conferencia, Juan. Quiero partir preguntándote, claro, tú hablas que esto es un momento de oportunidad, un momento Kairos, ¿no? ¿Para qué empresas concretamente ves tú estas oportunidades? ¿Cuáles ves tú que sean los negocios del futuro? ¿Qué alertas debieran mirar todos aquellos que nos están escuchando esta mañana? Una pregunta, creo que pregunta fácil no me tienes ninguna, ¿no? Porque esa es un poco difícil de contestar, ¿no? Y te necesitaría una hora. Pero yo lo resumiría de esta manera. Miremos alrededor, veamos cuáles son las tendencias. Si somos una empresa de consumo masivo, tenemos que entender que los clientes quieren y exigen que las empresas sean responsables con el medio ambiente y que te ofrezcan de forma genuina productos y servicios que sean genuinos con el medio ambiente. Pero yo iría un poquito más allá. Yo siempre he dicho que muchas veces no hay que reinventar la rueda, ¿no? Veamos qué está pasando en los países que sí están apostando por la sostenibilidad y que están desarrollando ya una ventaja competitiva en cuanto a innovación y tecnología, ¿no? Y, por supuesto, podemos hablar de los países del norte de Europa, ¿no? En sitios como Suecia, Suiza, Holanda, Noruega, Inglaterra, Alemania, Italia también. Y se empiezan a ver nuevos modelos de negocio. Pero también podemos ver a Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos uno puede decir, pero ¿cómo Estados Unidos está liderado por un presidente negacionista que no cree en el cambio climático? Y te diría Estados Unidos porque hay nichos. California es un buen ejemplo. California, si fuese un país, sería la sexta economía del mundo. Y, sin embargo, lo que estamos viendo en California es que está siendo liderada por unos gobernantes visionarios, apostando por el futuro y apostando por este modelo de economía sostenible, ¿no? Y lejos de matar la innovación, están desarrollando la innovación en California como nunca se había visto antes, ¿no? Yo te diría la respuesta que es en todas las áreas, en las áreas de producción, en las áreas de manufactura, en las áreas de consumo, pero es que porque es una filosofía de modelo económico y no es una actuación aislada en un sector de la economía. Lo que estamos viendo es una verdadera transición del eje de la economía mundial. Pero de todas maneras va a haber industrias que van a tener que desaparecer porque son altamente contaminantes, ¿o tú crees que incluso esas industrias se pueden adaptar? Yo creo que pueden y deben adaptarse. Sin embargo, lo que nos enseña la historia es que normalmente les cuesta mucho adaptarse. El tema del carbón es un buen ejemplo. Por ejemplo. Miren, en los últimos 10 años se han construido, les voy a preguntar, ¿cuántas creen ustedes en su mente, cuántas plantas de carbón se han construido en Estados Unidos en los últimos 10 años? Ninguna. ¿Por qué? Porque no son técnicamente viables. Y el carbón va a ir desapareciendo. No son rentables, no son viables, no tienen modelo de negocio. ¿Qué está pasando con el sector de los combustibles fósiles? ¿Qué está pasando con las mismas empresas de combustibles fósiles? Están ya en una transición tecnológica porque se van a quedar como empresas energéticas y van a ofrecer energía. La pregunta es de cuál va a ser la fuente de energía. Y los combustibles fósiles, por supuesto, les queda tiempo. Es un mix energético que va a ir cambiando hasta el año 2050 aproximadamente. Estados Unidos ha dicho que quiere ser carbón neutral para el año 2050, por darles una idea. Pero es que faltan 30 años. Entonces, yo creo que hay que apostar por los sectores de futuro. Y los sectores del futuro en la sostenibilidad tienen todo que ver con la innovación, la tecnología y, por último, yo sé que muchas veces esto parece algo sencillo, pero es encontrar cuál es la necesidad del cliente. El cliente quiere un modelo económico distinto, quiere productos y servicios distintos. Los que no estén dispuestos a entender esto desaparecerán por completo. Juan, tú algo mencionaste ahí de los países que tienen mejores prácticas, pero si una empresa quisiera tener un rol más predominante en la región, ¿a qué países debería observar o mirar? ¿Dónde están las mejores prácticas en cambio climático por industria? Si nos podrías dar algunos ejemplos. Es una pregunta que necesitaríamos 30 minutos para hacer un análisis por industria, por países y por regiones, con lo cual tengo que contestarte de la manera mucho más genérica, ¿no? Lo que estamos viendo en Latinoamérica ahora mismo como cabeza de lanza es el sector de las energías renovables.
Chile es un buen ejemplo. Lo que ha ocurrido en Chile ha sido francamente digno de admiración en los últimos 10 años y particularmente en los últimos 6, ¿no? Donde ha liderado a toda la región en la capacidad instalada, fotovoltaica, eólica, pero podemos ver también lo que está pasando lo que va a pasar de cara al futuro, donde también van a haber grandes oportunidades, ¿no? En los minerales, donde Chile juega un papel importantísimo y otros países de la región, los que se llaman los materiales raros, los rare earths, que son materiales que hay muy pocos en el mundo, principalmente en Asia, se están buscando otras fuentes. Sudamérica en particular tiene una concentración de esos materiales. El litio, que como vieron antes del coche eléctrico y básicamente el motor de esta revolución de movilidad en el mundo entero, por ahora, por lo menos en los próximos 10 o 20 años, va a estar impulsada por el litio, donde obviamente Chile y toda la región colindante tiene mucho que pensar. Pero no solamente en el sector de la energía, que eso sería lo fácil, porque con eso viene el consumo. Y para mí ese es el verdadero motor de esta nueva revolución, ¿no? Tanto productos agrícolas. Miren, ahora mismo a nivel Estados Unidos y Europa, el sector de mayor crecimiento de los supermercados son los supermercados ecológicos. El mayor crecimiento en cuanto al sector de alimentos en Estados Unidos y en Europa son los alimentos responsables con el medio ambiente, los que son naturales y orgánicos. Entonces, he dado unas pinceladas, pero yo creo que no quiero entrar en detalles por industrias, ni quiero entrar en detalle, porque la idea de esto es que nadie debe sentirse ajeno ni debe seguir pensando que puede quedarse fuera de esta nueva revolución verde. Nos afecta a todos de forma transversal. Sí, es verdad que eso de los supermercados, uno aquí en Chile incluso lo empieza a ver porque en los supermercados empiezan a ver pasillos completos, primero de productos de limpieza que no dañan el medio ambiente y también alimentos más saludables, porque nosotros también queremos alimentarnos de mejor manera, ¿no? Como consumidores. Pero, ¿qué tan importante es el impacto del cambio climático en América Latina para Estados Unidos y Europa? O sea, te lo pregunto de otra manera. ¿Estados Unidos y Europa ven a América Latina como un foco importante para mitigar el cambio climático? Sí, totalmente, pero por dos motivos. Uno, porque Latinoamérica es parte de la solución y es parte del problema. Parte de la solución porque concentra grandes superficies que son el pulmón de la Tierra, ¿vale? Desde el Amazonas, obviamente, a lo largo y ancho de toda la región. Hay grandes masas de agua, lagos, por supuesto las costas. Entonces yo creo que es parte de la solución porque sigue siendo en Latinoamérica un gran pulmón para combatir el cambio climático. Pero también es parte del problema si no hacemos algo. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que Estados Unidos y este nuevo presidente Biden entiende perfectamente bien que la seguridad nacional de Estados Unidos está directamente asociada a la estabilidad económica y prosperidad de la región. Y si tú quieres pensar en prosperidad y en desarrollo económico, tienes que saber que el cambio climático es la gran amenaza para la economía de Latinoamérica. Entonces van de la mano. Y el ejemplo que les doy es el siguiente. Biden ha dicho que después de esta crisis, en la recuperación económica, Estados Unidos tiene que hacer un plan estratégico inmediato para reconducir las cadenas de suministro de Asia a Latinoamérica. ¿Por qué? Hoy por hoy el 95% de los antibióticos que se venden en Estados Unidos se producen en China. El 64% de todo el material hospitalario se produce en China. Yo no veo a Estados Unidos en el futuro mendigando mascarillas, mendigando respiradores. Saben perfectamente que en ciertos sectores estratégicos tienen que dejar de depender en China y quieren hacerlo en Latinoamérica. Mano de obra barata, quizás no tan barata como en China, pero muy competitiva y más formada, una proximidad geográfica y ya tenemos acuerdos de libre comercio, Chile siendo un buen ejemplo. Entonces, lo que se van a ver en los próximos años, sobre todo en esta administración demócrata, son incentivos fiscales y financieros para los fondos de inversión y las empresas americanas para que vengan a Latinoamérica a instalarse parte de la cadena de suministro en sectores estratégicos. Por supuesto, el médico, medicinas, pero también energía, minerales, como mencioné anteriormente, litio y muchas otras áreas de gran potencial. Esto es inmensamente importante para la región porque genera empleo, genera actividad económica y sobre todo da estabilidad económica. Nada de eso va a ocurrir sin una cadena de suministro totalmente sostenible. Claro, bueno, eso hace sin duda que es una gran oportunidad para nuestro continente. Todos sabemos que tú eres un demócrata, que fuiste parte de las campañas y has trabajado con muchos de los más importantes políticos demócratas de Estados Unidos en los últimos años.
Trabajaste, entiendo, también en la campaña de Biden. Te queríamos preguntar un poco por tu rol en esa campaña. Ya nos diste un poco de tu visión de este nuevo gobierno, pero ¿cómo ves tú la relación de Estados Unidos con América Latina de Biden? En relación a la sostenibilidad y al medio ambiente, ya dijo el presidente electo que su primera decisión, que va a ser el mismo día que asuma el mando, va a ser volver al Acuerdo de París. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Primero diría que no soy la fuente más objetiva, formé parte de su comité Claro, sabemos de que sí, pero estrategia. igual es interesante ese insight que tú tienes. Pero sí lo digo con convicción y con ilusión. Estamos ante una nueva era sin comparación alguna en la historia de la relación bilateral Estados Unidos-Latinoamérica. ¿Por qué? En primer lugar, porque Biden va a ser el presidente que mejor y más conoce Latinoamérica. Cuando fue vicepresidente con Obama, se le dio a él la responsabilidad de liderar la política exterior de Estados Unidos en la región. Viajó 17 veces, incluyendo a Chile, a toda la región. Conoce a los actores políticos, conoce a los actores económicos, conoce la idiosincrasia de nuestros países. A nadie tiene que explicarle dónde está Chile y por qué Chile es importante para la economía norteamericana en cuanto a minerales o en cuanto a energía o lo que está pasando en Chile, ¿no? Primero, conoce la región y, en segundo lugar, como dije anteriormente, entiende, y lo ha dicho y manifestado en numerosas ocasiones, que tenemos que volver a prestarle más atención y definir como prioridad la relación con Latinoamérica porque lo ve vinculado a la seguridad nacional del país. Y no solamente lo que comenté anteriormente de la cadena de suministro. Otro ejemplo que les puedo dar, la inmigración. El presidente Trump decide invertir billones de dólares en una muralla con México y nosotros decimos, o Biden dice, no, lo que hay que invertir es ese dinero, invertirlo en Centroamérica, en un gran plan Marshall para Centroamérica y el Caribe, de manera que puedan crear infraestructura, generar empleo y actividad económica para que la gente no tenga que irse de manera ilegal a trabajar en Estados Unidos. Y esa es la mejor forma de acabar con el problema de la inmigración ilegal. ¿Y eso qué significa? Crear un plan, por supuesto, de inmigración legal para Estados Unidos. Pero el ejemplo que te doy es un ejemplo más de donde sí entiendes que tenemos mucho que mucho que ganar si colaboramos y mucho que perder si no lo hacemos. Por eso, este es el principio de una nueva era. Perfecto. Mira, gracias por esta pequeña entrevista, Juan. Voy a comenzar a hacerte algunas preguntas del público que nos han llegado en este minuto. La voy a leer a continuación. Pregunta Álvaro Lira. Juan, en su mirada profesional y política, la estrategia corporativa, el cambio climático y la sostenibilidad en Chile como país, que pretende una nueva constitución, ¿qué elementos debería recoger e integrar esta nueva constitución para ponernos en línea o para avanzar en la materia de la sostenibilidad y del cambio climático que tú dices es una realidad y por tanto va a tener que estar incorporada, no como tú decías, no como una especie de demanda hippie, sino como una cosa concreta y real que está manejando los negocios hoy en día en el mundo? Muchas gracias por la pregunta. Obviamente es una pregunta muy concreta y muy técnica sobre el nuevo proyecto de constitución y yo no soy ni constitucionalista ni soy abogado especialista en el tema, pero sí creo que los que lo hagan y los que estén diseñando y redactando esta nueva constitución o esta nueva modificación de la constitución deben pensar en la sostenibilidad como una gran oportunidad, de desarrollo económico, pero también de equidad y de igualdad. ¿Qué quiero decir con eso? En el ejemplo de Estados Unidos, que también obviamente, desafortunadamente aplica a Latinoamérica. En Estados Unidos, el 1% de la población es dueño del 42% de la riqueza. El 10% de la población en Estados Unidos es dueño de casi el 83% de la riqueza. Ese modelo de economía capitalista, cruel, no solidario y no sostenible no tiene cabida en el siglo XXI. Y ojo, esto no es una crítica al capitalismo ni es un comentario ideológico. Yo soy una persona de centro, más bien en economía centro-derecha, en centro-izquierda. Yo no estoy proponiendo que acabemos con el capitalismo. Lo que estoy diciendo es que el nuevo modelo del que estaba hablando hoy es un modelo que tiene un impacto positivo para todos y no solo para unos pocos. Y esa es la gran oportunidad de la sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de igualdad climática, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en Latinoamérica, por ejemplo, las personas más afectadas por el cambio climático son también las comunidades más vulnerables, los más pobres y particularmente, si queremos profundizar más, las mujeres pobres en particular. Entonces, atajar este problema es una invitación y una oportunidad a desarrollo económico,
apostar por la innovación, pero también por la igualdad de género, también por la equidad de género y la igualdad económica, o por lo menos que no sea tan triste la situación actual donde la visión esa de que ganen mucho unos pocos no tiene sentido para todos. Obama, que nadie más lejos de ser una persona, yo creo que bastante pro economía, igual que yo, nosotros no estamos hablando de una filosofía nueva, estamos hablando de hacer las cosas mejor bajo un sistema capitalista. Pero él dice lo siguiente, para contestar tu pregunta, y esto lo deben pensar a la hora de diseñar esas modificaciones constitucionales, ¿no? ¿Acaso no es mejor como modelo económico un modelo que apueste por una filosofía donde las empresas quieran ganar mucho tiempo, mucho dinero durante mucho tiempo? Porque esa es la definición de la sostenibilidad. Y la visión que tenemos hoy es ganar mucho dinero en poco tiempo. Eso no es sostenible en el tiempo porque nos evita ganar mucho dinero durante mucho tiempo. Lo otro es mucho más deseable para todos. Y esta es la visión, porque lo que busca cualquier persona que esté pensando en lo que es mejor para el pueblo, tiene que pensar en todos. Muy bien, Juan. Gonzalo Carrasco pregunta, si bien es cierto que la actividad humana afecta el ecosistema y el clima y hemos abusado de nuestro hábitat, también es verdad, es una verdad histórica que el cambio climático es una constante en la vida de la Tierra. ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, yo si entiendo bien la pregunta, están diciendo de que el cambio climático ha existido. ¿Ese es el argumento? Claro, como que el argumento, un poco lo que ha levantado, lo que se llaman los negacionistas, que dicen que el cambio climático es parte de la evolución normal de la Tierra, que esto siempre ha ocurrido y que ya entiendo la pregunta. Muy buena pregunta porque no deja de ser una campaña de desinformación y fake news. ¿Qué quiero decir con eso? Por supuesto que la historia del planeta, no de la humanidad, se han basado en periodos de calentamiento global. De hecho, han habido 4 grandes periodos de calentamiento global. La gran diferencia entre esos 4 anteriores, que han ocurrido durante decenas de miles de años, durante los últimos 200.000 años han habido 4 grandes periodos de calentamiento global en la Tierra. La gran diferencia es que esos periodos tardaban entre 20 a 40.000 años en ocurrir. Y en la última han ocurrido desde el desarrollo tecnológico de la revolución industrial hace 150 años ahora. O sea, nunca, pensemos un poco en 400.000 años lo que significan 150 años. Nada. Existe una correlación directa entre la capacidad del ser humano de emitir contaminación, millones y millones de toneladas al medio ambiente y el aumento de las temperaturas. Eso lo dice la comunidad científica. Entonces yo creo que poner en cuestionamiento ese tipo de planteamientos hoy, francamente, yo ya creo que ni ameritan una respuesta. Pero le digo por qué. Si alguno de nosotros tuviese un familiar enfermo, probablemente buscaría una segunda o una tercera opinión médica. Pero es que en el caso de la comunidad científica y de la comunidad internacional hemos buscado no 1, ni 2, ni 3, 8 opiniones por parte del IPCC, por ejemplo, que es el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Está compuesto por más de 3.000 científicos. Y todos han llegado a la conclusión de que con un 97% de probabilidades el cambio climático no solo es real, sino que es la mano del hombre la que está acelerando el proceso. Entonces, comparar la mano del hombre y el impacto que estamos teniendo con esos aumentos de temperaturas causados por los anteriores cambios climáticos en el transcurso de 200.000 años es querer tapar el sol con un dedo. Eso no tiene sentido. Muy bien. Y por último, tenemos la última pregunta que es de Roberto Mejuto Valcárcel. Dice, ¿cómo mejorar la competitividad en América Latina frente a China? Por ejemplo, cuando la inversión en educación de ellos está a años luz que la nuestra. Para mí esa es la clave y no hay mejor pregunta que esa. No hay nada más importante que podamos hacer para cambiar el mundo que la educación. Invertir en educación es invertir en futuro. Desafortunadamente, los políticos hoy en día tienen una visión cortoplacista, la inmensa mayoría, y no están pensando en la repercusión que tiene esa inversión en educación. Pero para mí esa es la clave. ¿Por qué? Porque en la educación no solamente viene una mayor ventaja competitiva por los avances tecnológicos y la propiedad intelectual que eso sugiere, sino porque en un mundo más de mayor educación es también un mundo mucho más justo para todos. No podemos desvincular el tema de la educación, del desarrollo económico, ni mucho menos de la sostenibilidad. Y por último, te quiero hacer una pregunta que ha estado también acá dando vueltas en torno a la reactivación económica. Tú partiste tu conferencia diciendo que no había una dicotomía
entre la recuperación económica, o sea, el planeta versus la economía. Sin embargo, hay veces que es difícil recuperar una economía cuando además le estás pidiendo a los empresarios una serie de cosas que tienen que ver con la sostenibilidad que hacen más caro el negocio y ellos precisamente están sufriendo en este minuto producto de la crisis. ¿Por qué no hay una dicotomía? Yo creo que no hay una dicotomía en el sentido de que si entendemos que es una cosa o la otra, sí hay dicotomía. Si entendemos que para que un empresario pueda ofrecerle un producto a buen precio, de una manera, de la misma calidad. Se nos desconectó ahí Juan, hemos perdido el contacto con él. Bueno, quiero aprovechar entonces de despedirlo. No sé si vamos a poder retomar ese contacto con Juan, pero quiero invitarlos a responder antes de cerrar esta conferencia una encuesta con respecto a su experiencia durante ella, y la encuesta la puede responder en este mismo landing. Bueno, no sé si vamos a volver a retomar el contacto con Juan para poder despedirnos correctamente. Vamos a cerrar entonces. Esperamos que esta conferencia haya sido de su agrado y su interés. Vamos a cerrar esta transmisión invitándoles, eso sí, a nuestro próximo evento el martes 24 de noviembre a las 9 de la mañana con Pedro Videla. Es un destacado economista internacional y su conferencia Entorno Económico Mundial e Impacto en Chile y las Economías Emergentes. Les agradecemos su participación y nos vemos en la próxima oportunidad en el marco del segundo ciclo de conferencias virtuales Conectémonos de BCI. Que esté muy bien, muy buenos días.